Muy bien, ya llegaste a lámina 10. Esta vez no te pude buscar un espacio externo. Estuve terminando unos pendientes en la oficina, así que voy a aprovechar para desde aquí darte la explicación para lámina 10. Apóyate nuevamente con el formato que te dio tu patrocinador. Yo lo sigo teniendo en digital. La parte digital es algo muy bueno si lo sabes aprovechar, pero también puede ser un arma con la cual te puedes degollar a ti mismo. Ya después en otros videos te explicaré algunas recomendaciones para que ocupes la tecnología de manera que te apoye a ser mucho más productivo y no que solo te entorpezca la vida. Así que yo me apoyo en lo digital, tú apóyate en el formato físico que tienes. Lámina 10. El tema, seguimos hablando sobre la construcción del utensilio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las tapas y las asas. El propósito sigue siendo el mismo que hablamos en lámina 8 y lámina 9. Seguir reafirmando al cliente que la mejor opción para cocinar es un sistema de acero quirúrgico. Recuerda, acero quirúrgico, no Royal Prestige, por el tema que ya hablamos del vocabulario de vendedor, de la imagen de un vendedor. Así que ese sigue siendo el mismo propósito. Aquí solo va a haber dos puntos principales de los que vamos a hablar. De las tapas con sellado al vacío y de las asas Sure Grip. Así que vamos con el primero. Este es uno de los utensilios que comúnmente utiliza un asesor cuando visita un cliente para hacer la presentación. Es un sartén de 8 pulgadas, ya después lo vas a conocer a detalle. Y el primer punto se refiere únicamente a la tapa. Aquí dice tapas con sellado al vacío. Seguimos utilizando aquí la simbología de los colores para hablar de la información, características, ventajas y beneficios. Entonces, ¿cuál es la característica de mi utensilio? Estas tapas con sellado al vacío. ¿A qué se refiere esto? Comenta que gracias a ese sellado al vacío permite cocinar con menos agua y menos grasa, ya que los líquidos de los alimentos se mantienen. ¿Qué significa esto? Ya has visto seguramente las presentaciones que realiza un asesor. El platillo que siempre solemos cocinar es pollo a la jardinera. En algunos escenarios, pescado a la jardinera. Simplemente es pollo con verduras, pescado con verduras. Y has visto que al cocinar eso no utiliza nada de agua y no utiliza nada de grasa. ¿Pero por qué? En un utensilio convencional sí hay que recurrir a utilizar agua y a utilizar grasa. De otra forma, la comida no se cocinaría. Sin embargo, aquí no utilizamos eso gracias a esta tecnología de las tapas con sellado al vacío. Todas las verduras tienen agua natural, algunas muy evidentes, como por ejemplo el chayote, que es muy jugoso. Algunas no tienen tal vez tanta, como el elote, que al final sí tiene, pero no tanta como lo tendría un chayote. Pero al final todas las verduras tienen agua natural. Todas las carnes tienen jugos, además de que tienen también un grado de grasa. Inclusive la pechuga, que es lo más seco del pollo, que es lo que nosotros cocinamos, inclusive esa tiene agua y tiene grasas. No tanto comparada con otro tipo de carnes, pero también lo tiene. Así que gracias a estas tapas con sellado al vacío, en la parte interna alcanzas a ver estos aros. Tienen un nombre técnico en específico, pero no vamos a hablar de él porque no tiene caso. Pero una vez que metemos aquí el alimento, hablemos de ese pollo con verduras que cocinamos. Una vez que lo tapamos, genera ese sellado al vacío que provoca que todo el agua de las verduras se escapa de ellas y llega a estos aros internos. Se condensan aquí adentro y regresan en forma de goteo. Lo mismo pasa con el jugo de las carnes o con las grasas. Eso origina que al final lo que estamos cocinando aquí se cocina con su propia agua, con sus propios jugos. Es común que el cliente, cuando tu prospecto, tu cliente, cuando tú cocinas la degustación, cuando él se da cuenta que no le pones agua, en ese momento te pregunta, oye, pero ¿por qué no le pones agua? O, oye, ¿no le vas a poner agua? Recuerda que las reglas generales que hablamos en otro video, en ese momento no le respondes, simplemente, mire, más adelante les voy a explicar el por qué no utilizamos agua. Y en esta lámina es donde le estás explicando el por qué no utilizamos agua. Porque las verduras tienen agua natural o agua interna, las carnes tienen sus jugos y las tapas con el sellado al vacío provocan que ese agua se escapa, llega a los aros internos y regresa en forma de goteo.
Por eso es que aquí no es necesario ponerle agua. Ahora, ¿en qué me apoya que le ponga o que no le ponga agua? Tal vez lo evidente es que hay ahorros por no utilizar ese líquido. Sin embargo, más allá que el ahorro en el agua, en otras láminas, en la lámina de grasa, agua y altas temperaturas, que también vamos a ver más adelante, ya debes de haber visto en una presentación real que el asesor le comprueba que hay muchos nutrientes que vienen en los alimentos que se disuelven al contacto con el agua, los cuales son hidrosolubles. Y hay otros nutrientes que se disuelven al contacto con la grasa, los liposolubles. Significa que cuando en los métodos convencionales al cocinar utilizan agua y utilizan grasa, muchos de esos nutrientes se están desperdiciando porque se disuelven entre el agua y la grasa. La ventaja que tenemos aquí con estas tapas con sellado al vacío nos apoyan a que ya no utilicemos agua ni grasa, y con eso retenemos los nutrientes que no se están desperdiciando porque ya no se disolvieron entre el agua y la grasa por estos temas de nutrientes hidrosolubles y liposolubles. Así que ese es el beneficio. Conservamos todos los nutrientes que de otra forma se habrían disuelto en el agua y en la grasa, que aquí ya no es necesario utilizar. Esa es la explicación para las tapas con sellado al vacío. Ahora hablemos del segundo punto, asas Sure Grip. Se refiere a toda la parte negra que tú ves en el utensilio, principalmente estas dos, que es donde lo sostenemos, aunque también ese material lo vemos presente en la agarradera de la tapa y en la parte de la válvula. Todo eso son las asas Sure Grip. Sure Grip solo es el nombre en inglés. Si te lo traduzco, estaremos hablando algo como agarre seguro. ¿Qué significa agarre seguro? Ahora revisa la parte azul que te marco aquí. Son resistentes a temperaturas de un horno convencional hasta 204 grados centígrados y no le pasa nada. A eso se refiere con Sure Grip, con agarre seguro. A pesar de que al momento de cocinar este metal se calienta en exceso, al grado de que lo tocas y te vas a quemar, estas asas se mantienen a una temperatura idónea para que lo puedas manipular sin utilizar guantes ni trapos. Debes de haber notado que cuando quieres cocinar en utensilios de aluminio, de acero inoxidable o de peltre, cuando estos se calientan, forzosamente tienes que recurrir a utilizar guantes o trapos para poder manipularlos. De otra manera te quemarías. Aquí ya no pasa eso. Gracias a que estos soportan temperaturas hasta ese extremo de 204 grados centígrados, eso apoya que a pesar de que esto está caliente, esto está a la temperatura idónea para que se manipule sin esos guantes o sin esos trapos. Algo que te suele preguntar aquí el cliente es, oye, ¿eso lo puedo meter al horno convencional? Porque me están diciendo que soporta temperaturas hasta del horno convencional. Importante que aclares eso. De poder lo puedes meter, siempre y cuando no excedas 204 grados, que es el límite que soportan estos mangos, para que no lleguen al punto de que se derritan. Sin embargo, ¿para qué meterías este utensilio al horno? Seguramente para hacer platillos que van al horno. ¿Qué tipos de platillos? Principalmente postres, pasteles, flanes napolitano, volteados de piña, pasteles imposibles, pastel de zanahoria, pastel de elote, alguna pizza. Estos platillos comúnmente van en el horno. Sin embargo, la ventaja que tenemos con esta línea, con la tecnología que conlleva, y de ahí pasamos al tercer punto que tienes en tu lámina, cumple algunas funciones de horno sobre la hornilla, como por ejemplo pasteles, pizzas, lo que te mostraba. ¿Qué significa? Por la tecnología que tiene este utensilio, muchos de esos platillos que comúnmente tienes que utilizar el horno convencional, aquí ya no lo necesitas. Si quisieras cocinar, por ejemplo, un flan napolitano, en la parte, no te lo voy a explicar porque después vamos a ver talleres de capacitación donde más que la teoría te vamos a hacer que tú directamente cocines esos postres para que domines la técnica. Sin embargo, el flan napolitano, simplemente mezclas todos los ingredientes, lo colocas dentro del utensilio, lo tapas, válvula cerrada. Después vamos a hablar del tema de la válvula, pero válvula cerrada, lo pones en el fuego un promedio de 20 a 30 minutos y ese flan napolitano ya está listo. Y prácticamente es el mismo proceso para el resto de los pasteles o postres. Un volteado de piña, mezclas todos los ingredientes, lo tapas, válvula cerrada, 20 a 30 minutos y está listo.
Entonces, el hecho de que tenga esa tecnología de que soporte temperaturas también extremas, hace que, a pesar de que sí lo podrías meter al horno, no es necesario que lo metas al horno. Esto ya funciona directo sobre la hornilla. Al cerrar la válvula desde un inicio, te repito, después vamos a tocar este tema de la válvula, por ahora no te enfoques en ella, pero cuando lo cerramos desde el inicio, esto está cumpliendo la función de un horno. Por eso que lo puedes poner sobre la hornilla y puede empezar a cocinar esos postres, ese flan napolitano, ese pastel imposible, ese volteado de piña, algunas pizzas inclusive. Las pizzas no las podrías cocinar en este, aunque idealmente en los sartenes gourmets, pero ya después veremos eso en otros videos. Pero esa es la principal importancia de esta parte de la construcción, que las tapas con silla al vacío nos apoyan a ya no utilizar o nada de agua o muy poca agua y nada de grasa o muy poca, y con ello aprovechar los nutrientes. Y las asas Sure Grip, simplemente dejémoslo en asas. Este término de Sure Grip en la ejecución en tiempo real no se la mencionamos al cliente, por lo que ya te había explicado, que utilizamos un vocabulario cotidiano, nada técnico. Entonces, estas asas pues nos apoyan a que se manipula sin guantes, sin trapos, vaya, evita que nos quememos a pesar de que esto está muy caliente. Y por la otra también nos apoya a que cumple esas funciones de horno sobre la hornilla para algún tipo de platillos que queramos cocinar, que comúnmente irían en el horno. Así que esa es la explicación muy general para esta lámina 10, que nos habla sobre las tapas y las asas. Ahora, en base a esto, resuelve dudas con tu patrocinador. Revisa el segundo video donde hablamos de la ejecución en tiempo real de lámina 10 para que te des cuenta que es algo bastante rápido. Cuando tú le expliques al cliente esto, te vas a demorar 2 minutos. Es muy sencilla, muy rápida. Entonces, revisa ese video, ejecución en tiempo real. Toma tus anotaciones, revisa dudas con tu patrocinador y después de eso nos vamos a lámina 11. Solo nos queda lámina 11 y 12 para terminar este tema de la construcción del utensilio. Te dije que son láminas bastante rápidas, bastante sencillas. Yo me tardo más en explicártelas que lo que vas a tardar tú en ejecución en tiempo real. Recuerda que con el cliente vas a darle la información de acuerdo a la ejecución en tiempo real y no de acuerdo a todo lo que yo te estoy explicando. Yo me tomo un poco más de tiempo para entrar en algunos detalles, pero ya estando con un cliente no es necesario que toques esos detalles. Simplemente ya los conoces por si algún cliente te pregunta algo sobre esos detalles que tú le puedas responder. Así que hasta ahí explicación para lámina 10. Resuelve dudas y vete a estudiar ejecución en tiempo real de esta lámina. Y después nos vemos en lámina 11.